Bueno, muchísimas gracias a toda nuestra audiencia, a todos los que nos acompañan el día de hoy. Muchísimas gracias por estar con nosotros y también, obviamente, para agradecer a Gilbert por estar con nosotros el día de hoy. Gilbert, muchísimas gracias por acompañarnos. La verdad es que es un honor tenerte aquí con nosotros. Gracias, Martín, y bueno, gracias a Play Marketing por considerarme para charlar con ustedes con esta interesante iniciativa. Sí, claro que sí. Pues Gilbert, tu historia con Nexis, pues es la historia misma de la evolución del canal tecnológico latinoamericano. Desde 1989 has liderado un proceso de expansión que llevó a Nexis de ser un distribuidor local de software a convertirse en el mayorista de valor agregado más importante de la región. Hoy presente en más de 21 países, con más de 60 marcas de aliados estratégicos globales. La idea es que hoy queremos recorrer contigo esta trayectoria de más de 3 décadas, entender los momentos claves de esta expansión y conocer tu visión sobre el futuro del canal TIC latinoamericano. Bueno, excelente. Sí, bueno, tú lo has resumido. Nexis hoy día, pues Nexis nació en Colombia en el año 89. En, arrancamos operación formalmente en octubre de 1989 y comenzamos prácticamente con una marca que pues conocida para todos los de nuestra generación, que era Lotus Development Corp., aquella compañía icónica que llegó a liderar una buena parte del negocio de tecnología de esa época, ¿no? Con Lotus, muy conocido Uno, Lotus dos, tres. 1.3 y posteriormente con Lotus Notes, ¿no? Que fue pionero en todo el tema de colaboración y comunicaciones. Eh, y digamos que para resumir digamos que la evolución de la compañía, digamos que lo dividiría en cuatro partes. Los primeros 10 años que fueron eh, digamos, el nacimiento de la compañía en Colombia y la consolidación de nuestro portafolio principalmente de software en esa época. Teníamos una unidad de hardware muy pequeña, muy incipiente, básicamente alrededor del negocio de punto de venta con quienes arrancamos en relación con algunos de los fabricantes con los que hoy día manejamos, y posteriormente muy asociado con nuestro negocio de Autodesk, que iniciamos la relación con HP sobre todo para la unidad de plotters, ¿no? Hoy día pues la relación nuestra con HP es de otra dimensión, evidentemente, ¿no? Mucho Entonces, más grande. esos 10 primeros años fueron la consolidación de nuestro portafolio y de nuestro modelo de negocios en general. A partir del año 2000 arranca esa segunda etapa, que es la etapa de la internacionalización de la compañía. Iniciamos con la apertura de nuestras oficinas en Ecuador y Perú en el año 2000 y bueno, año a año, posteriormente en el año 2002 seguimos con Costa Rica y posteriormente toda la expansión en Centroamérica, México y hacia el año 2008 Argentina, Uruguay, Paraguay, en el año 2011 Chile y alrededor de esos mismos años también la expansión en el Caribe, ¿no? Donde tenemos hoy día operaciones en varios países también del Caribe. O sea, cubrimos básicamente toda la geografía de Latinoamérica hispana y, y el Caribe, tanto Caribe hispano, Puerto Rico, República Dominicana, como las islas del Caribe inglés y nuestra operación de Miami que atiende esas regiones. Em, y esto digamos que hasta el 2010, 2011, digamos, vino ese proceso de expansión regional y los siguientes 10 años fue efectivamente los años donde empieza a crecer y desarrollarse nuestro negocio alrededor de hardware, o sea, empezamos a consolidar un portafolio mucho más extenso y a extender nuestro portafolio de marcas. Eh, y hoy día, pues tenemos, como decías tú, alrededor de 60 marcas dentro de nuestro portafolio, relaciones muy sólidas con fabricantes ya no solamente de software, de cloud, de infraestructura, de cómputo, de impresión, etcétera. Y yo diría que, digamos que a partir en los últimos años empieza una nueva etapa para nuestra compañía, ¿no? Que es esa etapa muy asociada con el desarrollo del negocio apoyado en Business Analytics y herramientas de inteligencia artificial, plataformas inteligentes,
etcétera, ¿no? Los mismos fabricantes han delegado, en particular fabricantes de software, de hardware, aún los fabricantes de hardware han delegado en sus mayoristas y en sus socios de negocios la gestión de las plataformas digitales que son las que van a regir el día a día del negocio de tecnología de tecnologías de información, ¿no? Y evidentemente no sabemos hasta dónde nos va a llevar la inteligencia artificial, pero claramente en el negocio de tecnología, la adopción de este tipo de tendencias, pues es una adopción temprana y evidentemente tenemos que estar eh, muy atentos a qué es lo que está ocurriendo y cómo podemos aprovechar eh, todas y cada una de esas oportunidades que se nos dan y todas las herramientas que pone a disposición de nosotros los mismos fabricantes, ¿no? Fuimos de los primeros en implementar soluciones de seguridad, soluciones de backup en la nube, soluciones de correo electrónico. Yo creo que Nexis probablemente fue una de las primeras empresas de Latinoamérica que que puso en marcha una solución de correo electrónico. Inclusive el primer correo electrónico que nosotros tuvimos, ya de manera anecdótica, se llamaba Sprint Mail. Sí, Sprint era una empresa de Ok, telecomunicaciones norteamericana y ellos tenían una solución de correo electrónico y fue la primera herramienta de correo electrónico que nosotros implementamos a nivel interno. Entonces, bueno, ok. hay muchas cosas en las cuales creo que hemos sido Son pioneros en el pioneros. mercado. Sí. Claro, Gilbert. Ah, vayamos un poquito, ok, perfecto que nos contaste ya esas cuatro etapas por las que viene Nexus, pero yo quiero irme un poquito atrás. ¿Cómo nace la idea? O sea, ¿por qué se te ocurrió decir, bueno, Lotus 1, 2, 3, esto puede ser interesante y puede ser interesante no solo comercializarlo, sino también ser un mayorista de esta solución? ¿Cómo nace esa parte, Gilbert? Sí, cuando nace la compañía, pues nace de un encuentro casual en un Compo Expo con Samuel Burstein, que tenía en su época una empresa llamada Basic 2000, y, Basic 2000, y, claro. él, y con y con uno que fue nuestro socio durante muchos años, un costarricense que vino con una solución de punto de venta. Entonces así nace, digamos, ese encuentro. Sami había conseguido la subdistribución de Lotus con un mayorista que había en Miami, eh, y Luis tenía una solución de punto de venta muy interesante. En esa época, en el año 89, tenía una solución con touchscreen y abría el cajón para billetes. Hoy día, pues que abran una solución de POS, el cajón para billetes no tiene nada, ¿no? O un touchscreen es el pan nuestro de cada día, pero en esa época... Yo me acuerdo que en ese CompuExpo la gente venía para ver una pantalla táctil con un software de restaurantes y que imprimía el tiquete en una impresorcita eh, de impresión de etiquetes y abría un cajón para y eso Una era maravilla. casi de ciencia ficción en Sí, esa época, total, ¿no? total. Perdón, pero la audiencia va a pensar que soy uno de esos dinosaurios de la tecnología, pero no lo soy, me he mantenido al día. Y, y entonces, y bueno, y arrancamos, digamos que con las dos ramas las dos ramas del negocio. Eh, Después, digamos que el tema de vender soluciones de software directamente a cliente final, que era un poquito la idea de vender soluciones de punto de venta, pero vendimos soluciones de punto de venta muy interesantes, ¿no? Vendimos soluciones de hoteleras, etcétera. Estábamos en esa época muy dirigidos también tenemos como dos unidades de negocios, pero el negocio de Lotus fue el que realmente dio nacimiento al negocio de distribución. Y ahí, en ese momento, digamos que tomamos la decisión, o yo particularmente tomé la decisión de decir, bueno, este negocio, si vamos a ir a vender Lotus puerta a puerta, pues está muy bien. Y en esa época me acuerdo que cuando la gente me preguntaba que qué hacía, yo decía, no, yo tengo la representación de Lotus en Colombia y me miraban, yo no sé si con cara de lástima o de Pobrecita. preocupación, y decía, pero Lotus, ¿eso quién lo compra? Pues si todo el mundo lo copiaba, Eso ¿sí? era gratis, o sea, todo el Claro, mundo todo el software vendía era en el computador y como era un decimos en plus. Colombia, era al gratín. Era el gratín, era la ñapa. Bueno, me va a Entonces, vender el computador, pero ¿qué me va a dar gratis? Ah, no, exacto. Entonces,
Bueno, y en el año 89, casualmente, fue cuando en Colombia se publicó la ley de derechos de autor para software. Colombia tenía unas leyes de derechos de autor de larga trayectoria, con videos, con libros, con música, pero el software no existía dentro de esas leyes. Y en el año 89, mire, esto no lo planeé yo, ¿no? O sea, arrancamos con la distribución de Lotus, decidimos armar un modelo de distribución, y viene la ley de, digamos, de protección de derechos de autor para software. Y la BSA pues empieza a tener presencia a nivel global, ¿no? La Business Software Alliance de Estados Unidos, que es esa organización que apoya, digamos, todo el tema de protección de derechos de autor para software y tecnología, digámoslo así. Y, y entonces, pues empieza ese proceso, se publican esas leyes e inmediatamente pues vemos como las compañías, sobre todo compañías serias, bancos, un Ecopetrol, por ejemplo, de inmediato empiezan a golpear las puertas nuestras, a decir, bueno, necesitamos legalizar lo que tenemos. Y Lotus era evidentemente el software, uno de los software más utilizados y claramente más pirateados de la industria, ¿no? Entonces, pues eso fue para nosotros un boom que nos ayudó a empezar a crecer y desarrollar el negocio, y poco a poco fuimos, y precisamente el mismo CompuExpo era la época también de las ferias de cómputo, ¿no? Era la época de Cevita en Alemania, de Comdex en Las Vegas, de CompuExpo en Colombia. Esas ferias pues poco a poco fueron desapareciendo, pero nosotros tenemos una presencia muy importante, y esto también nos ayudó a que otros fabricantes se acercaran a nosotros. Me acuerdo bien en el CompuExpo del año 92 se me acercó la gente de Autodesk, tuvimos una charla muy interesante, me pidió, me acuerdo la persona de Autodesk que vino a hablar conmigo, me dijo, bueno, necesito que me presentes un business plan, y yo le dije, perfecto, lo tienes en 2 o 3 semanas, te lo envío. Y salgo yo, termina esa reunión y digo yo, ¿qué es un business plan? Sí. Hoy día un business plan pues es muy fácil. Entro a ChatGPT o a Google, le digo business plan, muéstrame 14 Salió. diferentes tipos de templates para hacer un business plan de lo que yo quiera, y ahí está. Pero esa vez me tocó a mí empezar a trabajar, y bueno, y ese fue el primer business plan exitoso que presenté en su momento, ¿no? Ese mismo año firmamos con Corel también, que era una compañía en esa época muy importante en el mundo gráfico. En el año 93, recuerdo bien, empezamos con todo el tema de seguridad, con los primeros antivirus. Empiezan a salir los primeros virus, y obviamente los primeros antivirus con Central Point Software, que después fue adquirida por Norton y Norton y Symantec. Eh, bueno, y la evolución del negocio de ciberseguridad, pues es algo, es uno de los grandes desarrollos que hemos visto en esta industria, ¿no? O sea, obviamente el nivel de complejidad del software de los años 90 frente a lo que tenemos hoy, pues no tiene absolutamente nada que ver, ¿no? Así que, bueno, yendo hacia atrás, así fue que comenzamos. Gilbert, y te costó mucho este tema de lograr decir, bueno, no me voy a ir por el tema de venderle al usuario final, sino a través del canal de distribución. O sea, ya, ¿cómo en ese momento pudiste visualizar que sería mucho más fácil, o no más fácil, sino mejor a nivel de cobertura llegar con el canal de distribución? Ah, no, eso definitivamente fue un no-brainer, ¿no? Porque lo que nos dimos cuenta es que tomamos las 20 empresas que básicamente eran los líderes en el negocio de cómputo en Colombia, y básicamente eran las compañías que vendían en esa época marcas como IBM PCs. Empezaban a salir los clones y los computadores Mm, genéricos. sí. Era IBM, Compaq, Apple, eh, a pesar de que no necesariamente vendíamos software de Apple, pero posteriormente, evidentemente, pues Apple se volvió una plataforma de cómputo muy importante, y todos los fabricantes de software también voltearon a mirarlos, no solamente un Adobe que desde el principio era muy Apple, no eran Adobe, o sea, las tres As de esa época del negocio gráfico, que eran Adobe, Aldus y Apple, ¿sí? Y bueno, Aldus fue adquirida por Adobe, y con Adobe firmamos en el año 97. En el año 96, bueno, IBM adquiere a Lotus en el año 95. En el año 96 firmamos con IBM, y por ejemplo IBM toma la decisión también de que su modelo de negocios de software va 100% a través de VADs, a través de Value Added Distributors, ¿sí?
Eh, Oracle, digamos, hace un piloto a nivel global en el año 96 y escogió una compañía en Japón y a nosotros, no sé cómo caímos nosotros ahí en ese piloto y fuimos el segundo distribuidor mayorista o VAD o Value Added Distributor de Oracle a nivel global. ¿Sí? Entonces, pues hemos sido como parte de esos desarrollos de modelos de negocios globales que han pues cambiado un poquito la forma y precisamente lo ha sido gracias al hecho de que arrancamos nosotros con esos 20 canales en Colombia, muchos de ellos lamentablemente no supieron transformarse hacia un negocio de servicios. Ellos confiaban todavía, tenían su modelo muy respaldado por altos márgenes en el negocio del software, perdón, en el negocio de hardware. El negocio de software evidentemente también traía márgenes muy interesantes, pero ellos se apoyaban mucho en ese. Y cuando el negocio de hardware empieza a cambiar hacia un negocio de volumen, se abre el mercado. Intel, la plataforma Intel se convierte en ese jugador dominante en el mundo de PCs y el mercado realmente se abre, pues los precios y los márgenes se empiezan a reducir. Muchas compañías que tenían, digamos, sus bases sobre esos altos márgenes en hardware, pues no, simplemente muchas de ellas desaparecieron. Eh, y las que lograron transformarse hacia un negocio de software y servicios también, y de integración de soluciones, ¿no? Más allá de software y servicios, de integración de soluciones, viene todo el tema de auge de las redes de cómputo. O sea, primero, bueno, las primeras redes eran las redes Novell, ¿no? Yo también fui ingeniero certificado en Claro. Novell, nuestros primeros servidores Novell, en la compañía, la primera red, también la instalé yo eh, y la verdad, y después viene, bueno, viene Microsoft con Microsoft Windows Server y bueno, y viene todo el boom de la tecnología de redes que hoy día pues vemos a nivel de redes y telecomunicaciones, el auge tan grande que hay a nivel global, ¿no? Entonces, eso es un poquito. Buenísimo, buenísimo, Gilbert. Y ya entonces viene esa primera etapa en que se dedican a fortalecer todo el negocio enfocado a distribución de software. Tú nos contabas que ya en qué punto tú dices, bueno, estamos bien, pero nos hace falta meternos al tema de hardware. Pues mira, nosotros en el tema de hardware, como te decía, siempre habíamos hecho nuestros primeros pinos eh, desde el principio. Nosotros abrimos nuestra primera operación en Ecuador, se abrió en el año 2000. Mi hermano Alain se fue a vivir a Ecuador, abrió la operación de Ecuador, después se fue para Perú y estuvo 7 años también en Perú y posteriormente se fue para Colombia en el año 2010 y pues él ha sido uno de esos, digamos, el agente de cambio en el negocio de hardware. En el año 2014 adquirimos la operación de Incomex en Colombia. eh, y ahí, digamos que heredamos de esa operación la relación con marcas importantes de hardware y realmente ahí es, bueno, anteriormente a eso yo diría que nuestra primera marca de hardware fue Epson, pero nuestra relación con Epson era la venta de las impresoras de punto de venta, ¿sí? Claro. Alain llegó a Colombia y en el 2010 empezó a extender la relación con Epson. Nos convertimos muy rápidamente en el primer distribuidor de Epson en Colombia y ahí realmente es que yo creo que vino el crecimiento de nuestro negocio de hardware que posteriormente se potencia con el ingreso de las de marcas como HP y Lenovo. Y posteriormente también pues ya teníamos la plataforma regional para dar ese crecimiento. Varios de esos fabricantes nos apoyaron en ese proceso y hoy día tenemos relaciones regionales muy importantes obviamente tenemos relaciones muy importantes con todos los fabricantes de software a nivel regional y con varios de los fabricantes de hardware más importantes, o sea, los que mencionaba, un HP Enterprise, Lenovo, Epson. Y otra cantidad. No quiero empezar a hablar de fabricantes No, no. porque, como decíamos, son 60, pero de alguna manera los más relevantes y los que nos han apoyado a nivel de la región son estos, ¿no? O sea, tenemos otros, evidentemente, en cómputo, fabricantes como Asus, Acer, etcétera, también son parte de nuestro portafolio www.nexisla.com, ahí está todo el portafolio de Nexis por país, etcétera, ¿no? Uno de los retos, obviamente, que tenemos como compañía también es tratar de expandir ese portafolio a nivel de la región, ¿no? Que no es tan evidente, ¿no?
Eso es un paso a paso que hay que cumplir y que hemos venido desarrollando tratando de contar con una operación regional muy homogénea, ¿sí? Y creo que lo estamos logrando de una manera muy sólida. Buenísimo. Gilbert, y si nos venimos entonces a esa parte, ¿tienes alguna anécdota, recuerdas algo? Porque pues finalmente en ese momento pues también ya tenías montada una estrategia de distribución clara porque en ese momento el software no era solo licencias, estaban las cajitas, estaban los manuales, estaba todo y para eso tenías que tener una operación logística. Pero el cambio, sobre todo como bien lo comentas en Colombia, fue fuerte en ese tema, de pasar de tema logístico. Pasar, mira, nuestra primera bodega, nosotros teníamos una casa en la 108 con 14, nuestras oficinas quedan, probablemente tú conociste esas oficinas en la 108 con Claro, 14, y bueno, eran oficinas solamente, no eran, nosotros manejamos una operación de software, tenemos, claro, software la mayoría eran cajitas, ¿no? Entonces tenemos una de las oficinas de la casa o el garaje de la casa, probablemente pusimos unas estanterías y ahí era que poníamos nuestras cajitas de software, de pero software. claro, cuando ya no teníamos el tema, empieza el tema de Epson y todo el negocio de punto de venta, el tema de los plotters, o sea, los plotters ya ocupaban otro espacio. Viene el dueño de la casa de la esquina y nos ofrecen arriendo también la casa de la esquina. Y esa casa, pues prácticamente la tumbamos por dentro e hicimos una bodega. Hoy hay un edificio, pero que no es nuestro. Okay. Y entonces, si ahí montamos una bodega, pues una bodeguita bien montada para las necesidades de la época, ¿sí? Y ahí operamos durante algunos años. Posteriormente nos fuimos a otra casa, también donde teníamos una pequeña bodega y finalmente nos mudamos a donde hoy día estamos, que es el PET, el Parque Empresarial Tecnológico en Cota, donde ya contamos con una bodega. Además, tenemos hoy día otro centro de distribución. O sea que esto ha sido parte de la evolución. O sea, es igual que, o sea, de la misma manera como hemos evolucionado en el tema de logística y hoy día tenemos una operación logística muy importante en muchos de los países, nuestra operación de logística de software también ha cambiado radicalmente, ¿no? Porque anteriormente utilizábamos los sistemas de compras de los fabricantes para colocar órdenes de compra fuera de, ya no, bueno, ya no de cajitas, sino de licencias. Las licencias de, como tal, o sea, las cajas desaparecieron en los años 90 y vinieron a reemplazarse por licencias inicialmente en papel y posteriormente electrónicas y posteriormente digitales, ¿no? Porque ya no es, o sea, ya ni siquiera anteriormente una licencia electrónica, pues se mandaba era un código por email, hoy día pues es todo un sistema de activación de, de licencias y de servicios a través de servicios digitales y de conexiones a través de APIs entre los sistemas de los fabricantes y nuestros sistemas, ¿no? Y es ahí donde nosotros hemos tenido también que hacer inversiones enormes en nuestras tiendas online y nuestro marketplace de software y cloud. ¿Sí? Entonces, el tema de logística en todos los aspectos ha evolucionado de una manera muy importante para nosotros y también creo que en ese sentido tenemos retos todos los días, ¿no? Pero es parte del negocio, Van surgiendo. parte de la diversión. Bien, precisamente eso me lleva, Gilbert, a nuestro bloque número 4, que es la parte de innovación y ecosistema de cloud. Y pues como venimos hablando, ahí pasar de todo esto, también han sido pioneros en el impulso de la nube y de la transformación digital del canal. Esa iniciativa, obviamente que la veíamos ahorita que fue naciendo como en forma natural de irse a la nube o de vender servicios de nube, ¿cómo la has visto? ¿Cómo la ha tomado? Porque obviamente, y tú y yo que llevamos también muchísimo tiempo con el tema de entender cuando pasaron las empresas de software a decir, bueno, ya no vas a vender la cajita, ahora vas a vender la parte de licenciamiento, pero después se pasó a la parte de mensualidades, de De recurrencia, suscripción.
exacto, que no fue, Ah, claro. digamos, como algo muy fácil con los canales de decir, bueno, yo antes cerraba el negocio de $50,000 y ahora voy a pasar a vender 5,000 mensuales. Todo, ¿cómo viviste esa parte que seguramente la tuviste que atravesar con el canal muy fuerte? Sí, pues mira, yo creo que la primera compañía que toma la decisión de irse hacia un modelo 100% de suscripción y de ARR, ¿no? Annual Recurrent Revenue, para poder medir y predecir sus revenues futuros, es Adobe, ¿sí? Y Adobe en el año 2014 decide prácticamente cortar su modelo de licenciamiento perpetuo e irse 100% al modelo de licenciamiento cloud, ¿no? O sea, obviamente soportado por plataformas y por tecnología cloud y por soluciones de almacenamiento y de colaboración para sus clientes, de manera tal que no es simplemente una suscripción, ¿no? Sino es un negocio realmente pues, cloud, es un negocio cloud-based. Y claro, nosotros vimos como el primer año el revenue se cayó 35%, el ingreso de esa línea se cayó 35%, y el segundo año siguió cayendo, ¿no? Y obviamente, fue una estrategia perfectamente planificada por parte de ellos como fabricantes. Realmente es algo sorprendente la forma como empezamos a ver después el crecimiento del negocio. Hoy día nuestro negocio de Adobe es un negocio muchísimo más grande, muchísimo más sólido, eh, 100% operado a través de plataformas digitales, con ya una forma de predecir. Pues, bueno, realmente tenemos la información que nos indica cuándo son las renovaciones, tenemos sistemas para poder manejar o no manejar autorrenovaciones dependiendo de lo que quiere el cliente. Estamos hoy día, digamos que incorporando, y es el negocio de Adobe, evidentemente, el, yo creo que el pionero también en muchas de las cosas que ha sido Microsoft. Pues Microsoft, cuando lanza su programa de CSP, de Cloud Solution Provider, nos dice, bueno, señores, aquí están el primer set de APIs, en esto que ustedes los integren en una plataforma, porque el sistema que ellos usaban, que se llamaba el MOET, a través del cual nosotros colocábamos las órdenes de compra del licenciamiento, va a desaparecer dentro de determinado periodo de tiempo, ¿no? Y nos pusieron a todos nosotros en una carrera contra el tiempo para construir plataformas de gestión o marketplaces, que son lo que hoy día tenemos. Y esto hoy día también, pues evidentemente asociado con ya Office 365, hoy día Microsoft 365, pues unas aplicaciones completamente, eh, digamos que bajo el modelo, completamente estructuradas bajo un modelo de suscripción. Em, y de ahí todos los fabricantes siguieron hacia allá, ¿no? O sea, un Autodesk, evidentemente, también, hoy día la operación completamente automatizada en esos aspectos. El mismo Oracle, el mismo IBM, cuya estrategia de SaaS también es hoy día parte de lo que ellos tienen. Los fabricantes de seguridad, todos están viendo, todos se fueron ya prácticamente hacia un modelo anual o trianual de suscripciones. Entonces, todo el modelo de negocios ha migrado hacia allá. El modelo de software y cloud es un modelo de revenue recurrente, donde todo se fundamenta en eso, y lo que buscamos o lo que han buscado los fabricantes es contar con un revenue que sea predecible, ¿no? Y eso es lo que hace que el valor de mercado de estas compañías se mantenga y pueda crecer en el tiempo. Claro, claro. Y dentro de, o sea, todo este proceso que nos cuentas de que se ha venido atravesando para llegar hoy en día al tema de nube, al tema de manejo, pues obviamente has tenido que enfrentarte a un tema que es uno de los que tratamos el día de hoy, que es la parte de la innovación. ¿Cómo ha sido en toda esa etapa de crecimiento el proceso de innovar? ¿Y en cuáles de los sectores te ha tocado más esa parte para obviamente mantenerte en estos puestos en el top de la mente de los canales? Pues mira, yo creo que pues en temas de innovación, digamos que lo primero fue
la construcción de nuestro primer marketplace, ¿no? Nosotros el primer marketplace de cloud lo lanzamos en el año, hacia el año 2012 inclusive, ¿no? Cuando pues, se empezaba apenas a hablar de cloud. Tratamos de armar un modelo de negocios un poquito distinto y era atraer ISVs de diferente índole para que pusieran sus aplicaciones en ese marketplace y comercializar esas soluciones digamos, en Latinoamérica a través de nuestros partners. Ese modelo no fue tan exitoso realmente, cuando realmente un Microsoft empieza ya con su modelo de CSP, o sea, y con la integración con los marketplaces de sus partners y de sus mayoristas inicialmente, ahí es cuando realmente ese es el trigger o digamos, lo que dispara el negocio de suscripciones. Y esa parte de innovación pues ha sido fundamental, ¿no? Nosotros tomamos la decisión de gestionar internamente nuestras plataformas digitales. Hoy día tenemos un equipo de desarrollo trabajando permanentemente en el desarrollo de evolución de las plataformas digitales. Em, Tenemos a alguien una persona que nos ha apoyado mucho en todo el tema de innovación internamente, que es Mario Jaramillo, que es nuestro gerente en Colombia. Mario ha estado al frente de muchos de los proyectos de innovación. Ahorita hemos venido desarrollando agentes de inteligencia artificial y creo que ese es un cambio importantísimo dentro de la forma como hoy día operamos, ¿no? O sea, los agentes de inteligencia artificial como herramientas tanto para nuestros business partners como para nuestros equipos de ventas, de soporte, en la forma como en el día a día gestionan y operan, es una parte fundamental. Entonces yo creo que ahí es parte de esa innovación que seguimos incorporando hoy día, ¿no? Nuestro marketplace, que inicialmente era un marketplace transaccional, pues se convierte en un marketplace donde le va a permitir a nuestros partners casi que, no tanto predecir, pero sí recomendar qué pueden ofrecerles a sus clientes sobre la base del consumo que ellos tienen hoy día en cada una de las plataformas, buscar sinergias entre aplicaciones y soluciones de diferentes fabricantes para recomendarle al canal, ok, estos clientes son los clientes que tienen cierto tipo de propensidad para utilizar estas otras herramientas. Entonces, ese tipo de cosas son parte de lo que, digamos, de lo que estamos incorporando dentro de nuestro proceso de innovación. Bien interesante y definitivamente creo que van con lo que va mandando el mercado hacia niveles de innovación para permanecer. Gilbert, hablemos un poquito de la cultura, el liderazgo y el legado. Entonces, en esa primera parte, en el tema de cultura, llevas más de 3 décadas al frente de Nexis. ¿Cuáles son los valores y principios que consideras esenciales para sostener este crecimiento que han tenido y mantener una cohesión del equipo que día a día se nota y ustedes muestran ante el mercado? Pues mira, cuando me dirijo al equipo de Nexis, cuando mando mis mensajes, yo siempre hablo de la familia Nexis, ¿sí? Ok. Y eso es parte de lo que hemos tratado de hacer, ¿no? Crear una cohesión y coherencia como una familia, realmente como un equipo de trabajo donde tenemos todos los mismos intereses, los mismos, de alguna manera, objetivos, donde al final del día la gente es lo primero, ¿no? O sea, somos una compañía de personas, somos cerca de 1.200 personas en nuestra organización regional. eh, y básicamente yo creo que dentro de esto hemos visto, hay tanta gente que se han casado, han hecho sus familias, sus hijos han nacido mientras trabajan en Nexis y creo que eso también pues es parte de esa recompensa que yo veo como parte, digamos, de estos 36 años de labor al frente de la compañía, ¿no? Es ver ese equipo de gente. Tengo inclusive, hay casos en que ex Nexis se reúnen periódicamente a través de Teams o hacen un happy hour y se reúnen es básicamente como para un poquito, obviamente, ponerse al día, pero también recordar esas épocas de trabajo en Nexis, ¿no? A veces me han invitado a esas reuniones y realmente pues tengo tanta gente que ha pasado por Nexis, hemos sido un semillero también y creo que si tú me preguntas dentro de las cosas también más importantes que yo creo que nosotros
hemos hecho como compañía es ser precisamente ese, ese semillero y esa escuela para tanta gente, ¿no? O sea, me llena de orgullo el ver eh, gente en Nexis trabajando o en fabricantes o en otras compañías de otros sectores y siendo exitosos y realmente aprovechando y capitalizando esos aprendizajes que llegaron a tener y de los cuales pues hemos sido parte, ¿no? Tenemos un equipo de liderazgo a nivel de toda la región muy consolidado y creo que precisamente esos valores y principios son los que hemos transmitido desde el principio a todas las personas que forman parte de la compañía, pues queremos que estén alrededor de esos valores y principios que nosotros transmitimos como personas y como líderes de la organización. Está buenísimo. Gilbert, hablábamos ahorita un poco sobre el tema de dinosaurios de tecnología y que efectivamente uno viene actualizándose. ¿Cuál sería el liderazgo? ¿Cómo lo definirías que se requiere hoy en día para el mayorista latinoamericano? Pues, em, yo creo que a ver si me voy a ir unos años atrás también cuando uno de los representantes de un fabricante, y lo bueno de llevar tantos años es que uno le van surgiendo las anécdotas Claro. a medida que uno va charlando y se acuerda uno de momentos, ¿no? Me acuerdo que uno de los representantes de un fabricante hace muchos años me dijo, no, yo veo que básicamente el negocio de distribución eh, va a ser un negocio dominado por los fabricantes, por los mayoristas globales, ¿sí? Eh, y los mayoristas globales son los que pues tienen el footprint, la expansión, la capacidad de expansión y la capacidad, digamos, económica para dominar y controlar el mercado. Pero yo creo que a él se le olvidó el tema de la cultura local, ¿no? Y el tema, digamos, también de la capacidad de asumir riesgos de estas compañías, ¿no? Y evidentemente, pues claro, nosotros los hemos visto entrar y salir de países a medida que las cosas, eh, digamos que las cosas no están como tan claras o no están tan bien en algún país o en algún territorio. Y nosotros al contrario, no solamente hemos mantenido nuestra presencia en toda la región, sino que hemos seguido expandiendo esa presencia, ¿no? Con gente local, ¿no? No es simplemente nuestra operación acá en Miami son 4 personas, ¿no? Mientras nosotros creemos firmemente en que la gente tiene que estar en los países, tiene que estar en las regiones en donde hacemos negocios, tiene que entender la cultura de, de las personas y tiene que entender los cambios que hay en el mercado y lograr, y precisamente es gracias a eso que logramos adaptarnos a situaciones bien complejas en algunos casos, ¿no? Entonces creo que evidentemente el mundo de distribución ya está mucho más consolidado, o sea, hay realmente unos pocos mayoristas globales y unos pocos mayoristas regionales que son los que hoy día estamos en la región de América Latina y yo, yo creo que esa es la tendencia y eso es lo que va a continuar siendo el negocio de distribución en Latinoamérica. Yo lo veo de esa manera. Gilbert, si miráramos esta pregunta que hemos trabajado, que es el legado que te gustaría dejar a las nuevas generaciones del sector TIC, no que estemos pensando en retirarnos pronto, pero sí, si tuvieras que pensar ahorita ese legado, ¿cuál sería que tú quisieras dejar? Mira, yo creo que hay muchas cosas, evidentemente, pero yo creo que nosotros lo que necesita la gente de alguna manera, para ser exitosa en este y en cualquier negocio es compromiso, innovación, ética, colaboración y también capacidad para escuchar a la gente y para buscar también, digamos que ayudar y el tema de compromiso social también es fundamental, ¿no? Yo creo que el compromiso social pues arranca dentro de las mismas organizaciones. Nosotros tenemos un compromiso social inherente con todas las familias de las personas que trabajan con nosotros, pero también tenemos un compromiso social hacia la sociedad y hacia
por ejemplo, organizaciones sin ánimo de lucro a las cuales podemos apoyar. Nosotros hemos trabajado mucho en temas de educación. Creo que la educación es uno de los aspectos más importantes y son uno de los agentes de cambio más importantes para para las sociedades, en particular en Latinoamérica. Creo que el gap que tenemos hoy día en lo que tiene que ver con educación, formación, no solamente en tecnología, pero digamos lo nuestro es tecnología y creo que en la medida en que nosotros podamos contribuir como un agente de cambio y un agente de evolución en el sector de educación, creo que ese es el aporte, uno de los aportes más importantes que podemos hacer a la sociedad. Esto lo logramos teniendo un negocio sólido, un negocio rentable, evidentemente. Eh, si no podemos, no podemos contribuir lo que queremos contribuir, pero mi objetivo como persona y como organización es realmente que en cada uno de los países donde estamos, podamos, podamos ser un agente de cambio, podamos aportar a la sociedad y podamos ser vistos no solamente como simplemente como un mayorista, ¿no? Sino realmente como una empresa que apoya la transformación, la modernización, y la competitividad de nuestros países. Qué buen mensaje, Gilbert. Bueno, pues, Gilbert, la verdad es que tu historia demuestra que la verdadera disrupción no radica solo en la tecnología, sino en la capacidad de construir una visión que perdure en el tiempo, que transforme realidades. Y es que, gracias a tu liderazgo, Nexis es hoy un símbolo de progreso tecnológico latinoamericano y un ejemplo de cómo el conocimiento y la innovación pueden conectar toda una región. Así que, pues, Gilbert, de verdad que muchísimas gracias por este tiempo. Sé que hay muchas anécdotas en todos estos años que nos encantaría seguir compartiendo a futuro. Eh, por todo esto, la verdad que nosotros estuvimos revisando y dijimos, qué bueno contar contigo porque te reconocemos como uno de los pioneros consultores TIC en Latinoamérica, así que pues te agradecemos de verdad y de verdad este tiempo que nos has podido dedicar para nosotros es muy valioso, Gilbert. No, muchas gracias, Martín, y muchas gracias a ustedes por ese liderazgo también, por tomar en sus manos una iniciativa como esta, que creo que le aporta mucho a a todo el sector de tecnología, ¿no? Poder, no solamente yo, sino pues todos mis colegas y competidores también contar sus historias y ver, creo que hay muchas compañías y la competencia es también lo que nos hace más fuertes, ¿no? O sea, somos Total. buenos amigos de la mayoría de nuestros competidores, así que bueno, la idea es seguir entre todos construyendo una industria mucho más sólida y entre todos también colaborar para hacer una región también mucho más avanzada y, como decía yo anteriormente, mucho más competitiva y más educada desde el punto de vista de tecnología. Sí, correcto. Pues Bueno. muy bien, a nuestra audiencia, muchísimas gracias por acompañarnos. Una gran historia, un gran tiempo que nos ha dedicado Gilbert para charlar, conocer un poco. Sigan en sintonía, queremos seguir contando muchas de estas historias que definitivamente marcan a los pioneros que hacen que Latinoamérica sea más productiva gracias a todas las herramientas de tecnología que nos han logrado proveer ellos. Gracias a todos. Gracias, Martín.